días tengan todos los presentes, estimado jurado y los que nos acompañan. Inicio con la frase de Friedrich Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo vivir. Frase en que el doctor Viktor Frankl también basó una de sus investigaciones. El ser humano es un individuo que tiene conciencia de sí mismo y de su entorno, capaz de suscitar un deseo existencial por conocer quién es él, qué es el mundo y qué puede hacer con su vida para darle a esta un verdadero sentido que va adquiriendo también a través de sus experiencias continuas, aun cuando estas en muchas ocasiones sean trágicas, dolorosas e inclusive desesperanzadoras. Pero ante todo ello, el hombre siempre era impulsado a buscar una respuesta positiva que le ayude a ser más valiente y decidido ante cualquier padecimiento. En efecto, expresará el doctor Frankl, de origen judío, en su obra La voluntad de sentido, que lo más decisivo de sobreponerse a la adversidad y al destino es que el ser logra constituirse auténticamente como persona, ya que hace significativa su experiencia de día a día. De ahí que de cada dolor físico, moral e inclusive espiritual experimentado por el hombre en lo más profundo de su ser, suscite para éste inevitablemente la pregunta sobre la causa, razón y finalidad, el para qué de este, en definitiva, acerca del sentido que tiene el sufrimiento en la vida, si realmente vale la pena. Y esto porque en muchas de las ocasiones este sufrir va acompañado de una realidad llamada vacío, o como llamaría el doctor Frankl, vacío existencial. Es decir, no descubre el sentido que la vida tiene, y menos del sufrimiento, porque al parecer las esperanzas se han perdido, dejando como consecuencia un sentimiento de frustración y falta de querer vivir. En este sentido, se deja observar que el hombre de hoy no logra enfrentar con una actitud positiva los sufrimientos a los que se ve expuesto, olvidando que los mismos son parte en conjunto de la existencia humana: enfermedades, desempleo, pobreza, hambre, desnudez, despojo de lo material e inclusive la muerte. Por lo que queda envuelto en un panorama de tristeza, frustración, hasta anular la capacidad de trascender todas estas realidades, es decir, mirar el arte y la belleza de la vida, dándole a la misma un nuevo amanecer. Como de hecho fue el caso de tantos prisioneros en el campo de concentración, quienes permanecieron firmes y animados internamente, porque lograron hacerse conscientes del valor que tiene el sufrimiento en la vida del hombre, cuando éste es soportado con una actitud de templanza y resiliencia. Ahora bien, como herramienta ante el sufrimiento encontramos la resiliencia, del latín resilio, que significa volver a saltar o reanimarse. Este surge como un concepto que describe la capacidad del ser humano para reponerse a las adversidades presentes en su vida. No obstante, cito, esta definición se le atribuye a Emily Beckner, psicóloga estadounidense, hacia los años 80, quien propone dicho término como esa capacidad del hombre para desarrollarse psicológicamente sano y fortalecido a pesar de vivir en contextos traumáticos, llevándole a desarrollar sus potencialidades de luchar, amar y resistir ante el sufrimiento. De acuerdo a lo descrito anteriormente, cito la tesis central que defiende el filósofo Karl Jaspers, quien en su obra Filosofía de la Existencia propone que frente a lo inevitable del sufrimiento hay que realizar un acto de búsqueda de sentido, no de negación. Por eso, lo verdaderamente importante es, pues, la actitud que libremente elegimos para afrontar el dolor, es decir, asumir con conciencia y dando significado para sanar aquellas heridas ocasionadas por el dolor y la infelicidad. Ante esta realidad, presentaré la propuesta de Viktor Frankl, el psiquiatra creador de la logoterapia, quien relata no únicamente sobre los sufrimientos del hombre en general, sino sobre el lienzo de su propia y dramática experiencia de sanación y liberación en el campo de concentración.
Por consiguiente, expone el autor y a través de su estudio logoterapéutico cómo en medio del horror vivido en un campo prisionero por la invasión de los nazis, algunos de sus compañeros, aunque no todos, conservaron la esperanza, aguardando el anhelo de salir en libertad de toda aquella pesadilla y de realizarse a sí mismo a pesar de las cicatrices dejadas de tal sufrimiento, el cual no solamente causó un gran trauma físico, sino también emocional. De igual manera, encontramos la vivencia tanto del psicólogo como de otros internos, quienes experimentaron en un primer momento el shock y el miedo, pero aún así aprendieron a sobrevivir con esperanza de la libertad y alejado también de la apatía, la cual invadía los pensamientos de los prisioneros, hasta hacerlos indiferentes al sufrimiento de otros tantos, surgiendo una especie de muerte emocional y en muchos un sentimiento de repugnancia que se experimentaba al ver tanta maldad, injusticia y los castigos a los cuales eran sometidos. A continuación describe el autor cómo para las víctimas el insulto recibido por parte de los guardias que custodiaban el lugar causaba un dolor interior bastante fuerte. Es decir, no solamente se estaba gestando allí daños físicos en la persona, sino también emocional y moral. Por otro lado, mencionará el Dr. Frank, después de su liberación en Auschwitz, que la única forma de lograr insertar en los prisioneros un ánimo para volver a soñar e encontrar la ilusión era sensibilizándoles, dándoles palabras de esperanza de que había una vida la cual esperaba mucho de ellos y también seres amados que aguardaban para verlos. Situación poco firme para algunos e inclusive para el psicólogo, porque muchos de estos contemplaban la opción de regresar a casa y no volver a mirar el rostro de familiares ya fallecidos. Pero a pesar de ello, se encontró también prisioneros a quienes sí les había llegado el momento de experimentar una sensación de gozo y de admiración al darse cuenta que fueron capaces de soportar humillaciones, maltratos, insultos, hambre y enfermedades. Y así reconocer luego que después de lo sufrido en esta etapa de su vida, ya a nada más hay que temerle, a no ser a Dios, aquel que nos enseña a sufrir con esperanza y alegría. Por tal razón, se ve necesario asumir la propuesta del Dr. Frank sobre el acompañamiento terapéutico en la vida del hombre de hoy, ya que a través de la logoterapia, el autor enfoca su atención en que el individuo debe sanarse al momento que lucha por encontrar su sentido. Pero, por supuesto, cuando este también es orientado hacia una dimensión espiritual, hacia lo trascendental, de manera que haciendo uso de estas dos herramientas, descubrirá la belleza y el sentido armónico de la vida sin huir de la realidad, sino aceptando inclusive el reto del sufrimiento, generándose allí una oportunidad para ver nuevos horizontes. Para concluir, haré mención del santo polonés Maximiliano María Kolbe, franciscano menor conventual, cito en el autor Jean Francisco Villepert, quien fue prisionero por las tropas nazis hacia el año 1939, reconocido misionero y mártir de la caridad por el Papa Juan Pablo II, el cual ofreció su vida y tomó el lugar de un padre de familia. Y relata desde su experiencia en un campo de concentración lo siguiente: quien en la vida intenta evitar la realidad inmanente del sufrimiento y no desea esforzarse por enfrentarlo, sino que sucumbe ante cada situación que atraviesa, ese no conoce lo integral y significativo de la existencia humana, puesto que sin la lucha es imposible la victoria, y sin victoria no hay corona, no hay recompensa, como nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. En fin, aunque frente a las vicisitudes de la vida, el vacío y los dolores dejados por la tristeza, frustraciones, padecimientos y hasta enfermedades, algunos prefieren sucumbir, muchos otros logran entender que dicho sufrimiento también contribuye de una manera más eficaz en su vida, pues le permite descubrir las capacidades humanas y espirituales para sanar y trascender todo dolor, hasta encontrar así nuevas fuerzas para luchar hasta el final. Y recordemos siempre, solo se vive una vez. Muchas gracias.